Entonces vamos a abrir el capítulo 4. Quedamos por acá. Vimos un montón de cifras de desempeño y quedamos aquí. Que hay una relación entre INL y SFDR. ¿Qué era SFDR? Spurious Free Dynamic Range, o rango dinámico libre de tonos espurios. Que es en el fondo, es la razón entre el máximo y el tono espurio más alto. SFD, ¿dónde? Aquí. La razón entre este y este, o esa diferencia. Y ese tono espurio suele ser un armónico. Entonces, claro, cuando hay tonos espurios que son armónicos, estamos hablando de no linealidades, ¿cierto? Y las no linealidades se visualizan en las curvas estáticas como INL. Entonces debe haber una relación entre INL y SFDR, ¿o no? Como que tal vez no es trivial obtener esa relación, pero existe. Entonces a baja frecuencia el valor de la SFDR está dado principalmente por la INL. Son parecidas. Una INL con forma cuadrática produce armónicas de segundo orden. Una INL con forma cúbica produce armónicas de tercer orden. ¿Qué será una INL con forma cuadrática? Ustedes ya han sacado INL, ¿cierto? Una INL con forma cuadrática, este es el código 30 y 2 a la B menos 1. Una INL con forma cuadrática es así, o así. Y una INL con forma cúbica es así, o así. Entonces, esas producen armónicos de segundo o tercer orden y a partir de ello, ese armónico es el que produce es el que limita la SFDR. Entonces, la regla de oro es que la SFDR es como 20 logaritmos esto es en base, ¿qué base será? ¿Ah? ¿Base 10? ¿Por qué? Están decibeles, sí, exacto. Ya, 20 logaritmos en base 10 de 2 elevado a b partido por INL. Ese es el INL máximo. Por ejemplo, si la INL máxima es un bit, tenemos b igual 10 bits, la SFDR es como 60 decibeles. Entonces es de esperarse que el tono más malo esté justo por ahí. La SNDR se degrada debido a la DNL. ¿Qué era la SNDR? SNR, razón señal a ruido. Para un cuantizador ideal habíamos asumido un error de cuantización uniforme entre más menos delta medio. O sea, ¿cómo era el gráfico? Menos delta medios y delta medios. Esto era la entrada y esto era el error de cuantización. Entonces era uniforme la distribución. Era algo así, ¿cierto? Es una distribución uniforme, ¿no? ¿Está bien? Entonces después dice agreguemos una DNL uniforme sobre más menos 0,5 LSB. Entonces agregamos una DNL con una distribución uniforme entre delta medios y menos delta medios. ¿Qué habrá que hacer con estas dos? Tenemos A, convolucionar. Bueno, al convolucionar nos queda esto, este triángulo. Y em, ese triángulo en el fondo es lo que, o sea, si el error de cuantización em, distribuye de esta forma y la DNL distribuye más o menos de esta forma, entonces vamos a tener una SNDR en realidad, degradada según esta triangular. Muy bien. El análisis dice, integramos una función de densidad de probabilidad triangular, que es esta que obtuvimos aquí, y perfecto. Nosotros habíamos hecho eso mismo para una cuadrada y de ahí calculamos el SQNR. Pero cuando tenemos DNL encima, el SQNR cambia. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces nos da 6,02 decibeles menos 1,25 decibeles. Eso era distinto a lo que habíamos obtenido para un cuantizador ideal, que era 6,02 bits, perdón, dije decibeles, bits, más 1,76 decibeles. O sea, hay una diferencia ahí. Una diferencia
fea. Entonces, una DNL no despreciable puede costar, una DNL no despreciable, costar muchos bueno, eso, puede costar muchos decibeles en SNR. Entonces eso es ruido de DNL, en el fondo es como un ruido. Eso, muy bien. Sigamos con la otra clase. Capítulo 5. Este es largo, así que probablemente no terminemos. DAX, Atasa Nyquist. Vamos a ver DAX, por fin. Y aquí hay algunas lecturas. Entonces, la conversión de digital a análogo es implementada mediante una división o multiplicación de un voltaje, corriente o carga de referencia. Entonces hay que tener una referencia. Voltaje de referencia, por ejemplo. Yo digo, este es mi voltaje de referencia y este lo divido en partes más pequeñas y cuando le meto una entrada digital, la salida va a ser proporcional a esa referencia, que está en volts, según cuánto es mi entrada digital. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, mi referencia son 5 volts. Y esa referencia entra externamente como un voltaje o puede ser generada internamente en el DAC. ¿Quiénes han usado DACs aquí? Ya, casi todos, ya, ok. ¿Y esos DACs se han fijado si tienen referencia interna o externa? Y a veces uno puede elegir si quiere usar referencia interna o referencia externa. Muy bien, pues entonces, si uno le dice, por ejemplo, si este fuera un DAC de 8 bits, y digamos que tenemos una entrada que es 0,000,000,001. La salida va a estar aquí, muy abajo. Si tenemos una entrada que es 1,000,000,000, ¿dónde va a estar la salida? En la mitad más o menos. Claro. Entonces, ese es un DAC. Uno puede hablar de desempeño estático, que está limitado generalmente por la disparidad entre componentes, porque esto finalmente, como digo, es una multiplicación de un voltaje o corriente o carga de referencia. ¿Cómo se hace? Bueno, tomando, por ejemplo, fuentes de corriente individuales y que escalan de alguna forma. Y si esas fuentes de corriente individuales son iguales, voy a tener una DNL muy buena. Pero si esas fuentes de corriente tienen pequeñas variaciones, vamos a tener DNL e INL y por lo tanto nuestro desempeño estático queda limitado por la disparidad de componentes. Y existe un desempeño dinámico que tiene que ver con cómo reacciona en el tiempo. Y ese está limitado por diversos factores, son mucho más difíciles de analizar y vamos a hablar de algunos de esos. Entonces, este es el primer DAC que vamos a mirar. Este es el DAC más sencillo, este es una escalera de resistores. Entonces tenemos una escalera de resistores que producen diferentes niveles de voltaje. Y nosotros lo que hacemos es elegir cuál de estos voltajes queremos según un arreglo de switch. Entonces, por ejemplo, este va a ser el bit más significativo que me dice si estoy en la mitad de arriba, cuando B2 es 1, o si estoy en la mitad de abajo, cuando B2 es 0. Habiendo elegido la mitad de arriba, perfecto, un arreglo como un árbol binario, este bit me elige si estoy de aquí para allá o de aquí para allá. Entonces, enciendo este switch, o este. Enciendo en realidad alguno de esos. O sea, podría encender este y este, por ejemplo, pero este no vale si es que este está abierto, entonces el camino se va por ahí. Y luego este otro me elige tercer bit, y la única posibilidad aquí es este de aquí. Perfecto, entonces con eso convertí, esto era 1, 1, 0. 1, 1, 0. La entrada 1, 1, 0 me da eso. Perfecto. Aprendí a convertir. Perfecto, eso es lo que hace. ¿Hay dudas de esto o no? No, está fácil, ¿cierto? Este es fácil. Este es muy fácil. Entonces, simple es inherentemente monotónico. Es imposible que aquí el voltaje vaya bajando, de repente suba y después siga bajando. Eso es imposible. Entonces es monotónico. No puede ser no monotónico. El área es razonable para resoluciones hasta de unos 8 bits.
Cuando tenemos más de 8 bits, ¿qué crece? A ver, todo crece, pero imagínense conectar 512 puntos, hablando de 9 bits, por ejemplo, 512 puntos en una escalera de resistores. Entonces, son hartos puntos. Y los switch son un montón. Entonces, es inadecuado para diseños de alta resolución y alta velocidad. Ah, es lento. ¿Por qué es lento? ¿Por qué habría de ser lento? Hay switch, los switch en general son rápidos, pero hay otras cosas que son más lentas que los switch. Los switch tienen R. Y este R, hay R y hay Cs. Entonces hay una constante RC, probablemente varias constantes RC, varios polos, cada switch tiene capacitancia. Entonces finalmente eso lo vuelve un poco lento. DAC de termómetro. Ah, ya, ya, estos son los que se usan en los termómetros, ¿no? Por eso será, ¿o no? ¿O hay otra razón? No habíamos visto termómetros aquí, parece. ¿Qué será termómetro? Les cuento, ¿ah? Exactamente, es lo que dice Renzo. Antiguamente, los termómetros eran una reserva de mercurio, por ejemplo, y una columna de mercurio. Y el mercurio tiene un cierto coeficiente de expansión en función de la temperatura. Entonces, y aquí hay un una pequeña varilla hueca, que es como muy delgada, y eso permite exacerbar o amplificar cualquier cambio de temperatura. El cambio de temperatura produce expansión o contracción del mercurio aquí, y eso hace que suba o baje. Entonces, mientras más alto, llega más arriba. A eso le llamamos código de termómetro. Entonces, un código de termómetro en digital sería bit, em, que no son bits en realidad, o sea, son bits, pero no están binarios, están termómetros. Entonces, bit 0, bit 1, bit 2, 3, bit 4. Entonces, uno va subiendo y este va a ser 1, 1, 1, 0, 0 y mi nivel va a estar por ahí. Y si al revés estos dos son 0, mi nivel va a estar por ahí. Entonces, el nivel está marcado por cuántos unos tengo. Ah, entonces yo podría sumar, por ejemplo, el número de unos, o podría sumar todos estos y llegar al nivel. Y ahí podría expresarlo en binario. Entonces es un código de termómetro. Aquí este es un DAC de termómetro con corrientes conmutadas. En general los DAC rápidos son DACs de corriente. Si uno quiere hacer un DAC rápido, uno tiene que hacer DACs de corriente. ¿Quiénes han usado DACs que a la salida tienen que ponerle algo, una resistencia o un operacional con realimentación resistiva? ¿Te fijaste por qué era o no? Es que la salida de ese DAC seguramente era de corriente. Típicamente los DAC tienen salida de corriente. Ah, por eso. Internamente son muchas fuentes de corriente. Por ejemplo, 2 elevado a n menos 1, perdón, vamos a usar b mejor. 2 elevado a b menos 1 fuentes de corriente idénticas. Y yo, mediante un código de termómetro, este sería mi código de termómetro, donde hago 1, 1, 1. Puedo partir con puros 0, puedo terminar con puros 1, y el número de unos aquí me define cuánto es la corriente de salida. O sea, mi corriente de salida va a ser proporcional al número de unos, ¿cierto? Y yo necesito un codificador que me convierta de una palabra binaria, por ejemplo, si estamos hablando de 4 bits, que me convierta un 0101 en un número de unos aquí. ¿Se lo imaginan o no? ¿Cuántos unos tendría que poner aquí, en este ejemplo? A ver, 5, ¿cierto? O sea, aquí pongo 0 unos, la corriente es 0. Aquí pongo una fuente encendida. Entonces, este va a ser 1 y todos los demás van a ser 0. Esto es switch abierto. Después tengo
2. Entonces ahí pongo 2. Después 3. Y ahí pongo 3. Se está moviendo como un termómetro acostado. ¿De acuerdo? ¿Dudas o se entiende bien esto? Muy bien, hay algunos detalles en la implementación. Por ejemplo, aquí vemos que la corriente no es que se encienda y se apaga, sino que realmente la estamos switchando entre tierra o algún valor, tierra de señal, y nuestro nodo de salida. ¿Por qué no podemos simplemente apagar la fuente? ¿Por qué tenemos que switcharla entre un nodo y otro? Eso es relevante en la práctica. A ver. Décima. Sí, exactamente, esa es la razón. Cuando, cuando uno enciende una fuente, en aparecer las cargas en el canal del transistor demora tiempo. Entonces es ideal que esas cargas ya estén ahí y haya un canal de conducción. Si yo la apago, de nuevo, en desaparecer esas cargas toma algo de tiempo. Entonces yo no quiero que eso me demore la operación. Entonces la forma de operar es que siempre haya carga en el canal, que siempre estén encendidas las fuentes. Y lo que hacemos es switchar entre tierra y un nodo de salida. Entonces ahí podemos preguntarnos, bueno, ahí lo que estamos haciendo es mover el problema a un switch. Movemos el problema de la fuente de corriente a un switch. Porque la fuente de corriente ya la mantenemos encendida todo el rato, pero el switch igual tenemos que meterle carga y sacarle carga al otro switch. O sea, es el mismo problema. Pero las fuentes de corriente demoran más en encender porque además tienen un montón de capacitancia asociada. No es solamente un transistor. Entonces esto es más rápido y por lo tanto funciona mejor. Requiere un decodificador, como dijimos, y no es práctico para diseños de gran resolución, porque son muchos elementos individuales, muchos que tenemos que ir switchando, pero más que los elementos individuales, el tamaño del codificador, este es el que limita al final, porque con más de 7 bits o algo así, esta cuestión se vuelve inmanejable. Imagínense que con 8 bits tiene que tener ¿cuántas salidas? 255 salidas. Y para 16 bits tiene que tener 65.535 salidas. O sea, es inmanejable. ¿Cómo es el principio de operación? A ver, vamos a acostumbrarnos un poco durante esta clase a jugar con estos gráficos. Este, es el- en este eje tenemos el código de entrada y en este eje tenemos qué fuentes estamos encendiendo. Entonces, la fuente uno, esta es físicamente esta fuente de corriente, la primera. Pues la fuente 2 es físicamente esta fuente de corriente. Entonces, si le metemos el código cero, no hay fuente. Si le metemos el código uno, encendemos la primera. Si le metemos el código 2, encendemos la primera y la segunda, etcétera. Siempre estamos sumándole una fuente más. Por lo tanto, y todas las fuentes tienen corriente positiva o en el peor de los casos cero. Entonces, ¿puede ser no monotónico esto? Imposible. Es realmente imposible que sea no monotónico. Miremos ahora otro DAC. Este DAC tiene un arreglo parecido, pero tiene muchos menos fuentes de corriente. Este tenía 2 elevado a b menos 1 fuentes de corriente. Este otro tiene b fuentes de corriente. Entonces, tenemos una con i, otra con 2i, otra con 4i. Estos escalan de manera binaria. Esta fuente es el doble de la anterior y esta es el doble de la anterior. Entonces yo en la entrada le meto directamente los bits, no necesito un decodificador. Le digo, por ejemplo, esta es la fuente que quiero, más esta, y así puedo armar cualquier número binario. Entonces es mucho más chico, porque no requiere un decodificador. Si tengo un DAC de 16 bits es harto, yo necesito 16 de estas fuentes. Y punto, no necesito más. 16 de estas fuentes y 16 de estos switches. No necesito más que eso. O sea, es muy fácil hacerlo. ¿Cuál es el problema de esto? Ya, ok, aquí dice no hay garantía de monotonicidad. Vamos a ver eso en la lámina siguiente.
Pero hay otro problema. Hay un tema de emparejamiento que produce esta no monotonicidad. ¿Qué otro problema hay? Es un poco más sutil. Sí, pero si quieres sacar la misma resolución en algo de este estilo, necesitarías la misma corriente. Las fuentes serían unitarias en este caso, en cambio aquí escalan de manera binaria, ¿sí? Sin duda eso tiene que ocurrir. Va a haber problemas dinámicos. De acuerdo, va a haber problemas dinámicos. Pero estoy buscando otro problema. Ya, imagínense que hacemos este de tamaño mínimo, que va a quedar horrible, va a quedar feo, va a quedar con mucha disparidad. Y queremos hacer tenemos 16 bits, imagínense. O sea, este va a ser algo así como, es enorme. O sea, esto que es, esto que le estoy explicando ahora se llama spread. ¿Qué es spread? Es como dispersión, sí. Es como dispersión. También es la mantequilla en Estados Unidos. Hay diferentes tipos de margarina, eso le llaman spread o buttery spread. Exacto, uno la dispersa sobre el pan. Pero a eso también se le llama spread. Entonces, spread es como la dispersión entre el valor máximo y el mínimo, es como el rango dinámico. Y este tiene un spread horrible. Entonces, eso hace que si yo estoy limitado aquí por tamaño mínimo, acá voy a tener un tremendo transistor para esa fuente. ¿Cómo se hace la implementación de elementos de diferentes pesos? Si yo quiero hacer dos fuentes de corriente, tomo dos fuentes de corriente unitaria y las pongo en paralelo. Eso es mucho mejor que hacer un transistor con W2 igual 2W1. Eso no se hace, porque los efectos de borde finalmente hacen que no me quede exactamente el doble, sino que me quede algo distinto. El ancho efectivo no escala linealmente con el ancho. Después miremos este principio de operación, colguémonos de este mismo gráfico. Y aquí tenemos que la fuente 1, que es físicamente esta fuente, esta es la blanca. Tenemos la fuente 2, que físicamente está de acá y está compuesta por dos fuentes, ¿cierto? Entonces, esas dos fuentes, la 2 y la 3, componen esta fuente 2 aquí. Después la fuente siguiente, que está compuesta en realidad por cuatro fuentes individuales, esa fuente corresponde a estas cuatro de aquí, cuatro fuentes individuales. Entonces, blanca, amarilla, verde, azul, blanca, amarilla, verde, azul. Esa es la idea. Entonces, cuando uno quiere sacar un uno, uno enciende la fuente blanca. Cuando uno quiere sacar un 2, uno enciende la fuente amarilla. ¿Quién me garantiza que la fuente individual 2 más 3 suman más que la fuente individual 1? Probablemente voy a estar bien. Cuando quiero sacar un 3, sumo fuente amarilla, que está compuesta por 2, más fuente blanca. Y ahí tengo 3. Cuando quiero pasar al 4, apago estas 3, lo cual ya es un problema porque estoy quitando elementos. Tal vez eso me produce algún problema. Y meto un elemento adicional que nominalmente es 4 veces una fuente unitaria. Pero ¿quién me garantiza que estas 4 son mayores que estas 3? Ya, probablemente estoy bien. Pero cuando voy justo en la mitad, cuando hago la transición del MSB, ¿quién me garantiza que estas 8 fuentes son más grandes que estas 7 fuentes? Probablemente lo son. Pero ¿quién me garantiza que con todas sus desviaciones estándar va a ser exactamente un LSB más grande que estas otras de acá? Entonces hay problemas de disparidad serios. Y eso ocurre en la transición. Ese es el problema. La fuente del MSB tiene que ser un LSB mayor que la otra.
Sí, tiene que ver con el número de bits. Entonces el peor problema es en realidad en la transición del medio, pero es peor cuando tienes muchos bits. Sí, aquí es menor, y aquí es un poco menor, y aquí es menor. Entonces aquí es mayor, ¿cierto? Perdón, sí, aquí. Em, bueno, eso lo vamos a analizar con ecuaciones. Eh, Este otro DAC es un DAC segmentado que es una mezcla entre los dos modelos anteriores, entre las dos arquitecturas anteriores. Tenemos una sección de B bits con pesos binarios y tenemos una sección de T bits codificada como termómetro. Entonces necesitamos una parte de pesos binarios que se comporta muy bien cuando tenemos poquitos bits, evitando este problema de la transición. O sea, estamos achicando, como decía Miguel, el problema es con el número de bits. Si tengo pocos bits, probablemente sí va a ser monotónico. Entonces hago eso y dejo pocos bits en la parte binaria. Y luego a la parte que es más peligrosa de volverse no monotónica, lo hago con fuentes del mismo tamaño. Lo hago con código termómetro. Lo malo del código termómetro es que requiere un codificador. Entonces tengo que usar un codificador, pero lo uso para pocos bits, no para el arreglo completo. Este concepto de segmentado se usa mucho en DAX y en ADCs también. Yo hice un ADC segmentado de 5 bits y 5 bits. Usualmente BT puede ser entre 4 y 8 bits. El decodificador es razonablemente pequeño, es más fácil lograr monotonicidad que en un DAC de pesos binarios puros. ¿Cómo elijo yo cuánto vale T y cuánto vale B? ¿Cuánto vale BT y cuánto vale BB? ¿Es la mitad? A ver, si BB es muy grande, voy a tener peligro de monotonicidad. Si BT es muy grande, voy a tener un decodificador muy grande. Entonces hay un equilibrio en alguna parte. ¿Y cómo calculo el equilibrio? Ya vamos a ver ecuaciones. ¿Mm? Es que es un poco más complicado que eso, porque hay un tema de variables aleatorias y es un poco difícil hacerlo así. Bueno, este sería el principio de operación. Tenemos una parte que es binaria, que hasta acá, y a partir de aquí, si se fijan, la fuente de corriente azul es del mismo porte que la verde, y la fuente de corriente naranja es del mismo porte que la azul y la verde. O sea, estas de aquí claramente son termómetros, mientras que estas de acá corresponden a binario. Claro, y en la transición más grande es esta, y luego se repite la misma transición más grande aquí. Entonces, la transición más grande es de pocos bits. Esa es la gracia. Y al ser una transición grande de pocos bits, minimizo las posibilidades de que sea no monotónico. A este se le llama 2-2 porque tiene 2 bits en binario y 2 bits en termómetro. ¿Preguntas de esto? ¿No? Y hablemos de errores estáticos. DNL e INL debidas a disparidad de elementos. Esa es la principal. Hay errores sistemáticos también. O sea, esta la vamos a analizar sí o sí. Pero hay otros errores que son sistemáticos. Resistencia de contactos y alambres que producen caídas IR. Efectos de borde en arreglos de elementos unitarios. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo aquí de fuentes de corriente. Por ejemplo, cada cuadradito aquí es una fuente de corriente. Y esto de aquí después pasa por un CMP. ¿Qué será CMP? Chemical Mechanical Polishing. Diferentes capas durante la fabricación del chip deben ser sometidas a un pulido. Y ese pulido es literalmente agarrar una lija fina y pasar el wafer sobre esa lija fina. Eso es. Y con algunos químicos que hace que funcione más, que quede parejito, parejito, con variaciones de menos de un micrómetro. El problema de CMP es que ocurre que cuando uno lija, ¿quién ha lijado aquí? Cuando ustedes lijan algo, por ejemplo, si ustedes lijan
un pedazo de madera. Y ese pedazo de madera tiene un tarugo de madera también. Lo han lijado, ¿no? El tarugo es de una madera un poquito distinta. Se nota eso, porque o se lija mucho o se lija muy poco. ¿Le ha pasado, no? Ya, imagínense un clavo aquí, empiezan a lijar. ¿Qué va a pasar? Voy a lijar toda la madera por aquí, y el clavo va a quedar arriba, porque es más duro que la madera. Aquí pasa lo mismo, si yo tengo silicio y tengo metal, y lijo, el metal es más blando que el silicio. Entonces al lijarlo, las partes de metal quedan hundidas. Y si yo miro un perfil, si yo hago un corte aquí y miro el perfil de esto, queda una cosa así. Entonces hay algunos elementos que quedan más gruesos que otros y eso incide en su tamaño o puede incidir en su tamaño. Entonces para evitar eso, lo que se hace es poner celdas dummy. ¿Qué son los dummy? Los que no hacen nada, los que no hacen exactamente nada en el circuito excepto ayudar al emparejamiento. Y si estas son dummies y estas son dummies, entonces esto queda mucho más plano y eso permite tener una mejor linealidad. Este, este efecto que les comento se llama copper dishing, que es como un efecto plato debido al cobre de los metales, por ejemplo. Pero puede ocurrir con otros metales también. Em, sí. Entonces uno usa celdas dummy y cuando uno diseña un chip, uno tiene que incluir las celdas dummy a nivel de esquemático y luego a nivel de layout. Si uno la incluye solo en el layout, después el programa alega, oye, estas celdas no existen en el esquemático. Ya, ok, las agrego en el esquemático también. Entonces, para que pase la verificación, hay que incluirlas desde el inicio, en todas partes del proceso. Bueno, estos errores sistemáticos, este es un ejemplo. Hay otros ejemplos que son gradientes del proceso. Por ejemplo, si tengo un proceso con un gradiente que hace que, por ejemplo, el metal me quede más grueso aquí y menos grueso aquí. Entonces tengo un gradiente. ¿Cómo lo hago para evitar que ese gradiente me afecte? Y hay técnicas de layout que minimizan esos efectos. Nosotros tenemos un paper en este tema, en mi grupo de investigación. Yo diría que el único paper que no es de ruido. Que Miguel me echa la talla, que todos los papers de nosotros son de ruido. Bueno, ese no es de ruido. Es de disparidad que también se maneja como el ruido, así que es parecido. Y resistencia de salida finita en fuentes de corriente. Ah, claro, pues si tengo resistencia finita de salida aquí, entonces eso también me va a producir problemas. Muy bien. Los errores sistemáticos pueden ser mitigados mediante un layout inteligente y un diseño de secuencia de conmutación adecuado. Ah, secuencia de conmutación. Por ejemplo, que yo en vez de... No, no en este, en el de termómetro. Que yo en vez de conmutar en este orden, de aquí, acá y luego este, tal vez sea mejor conmutar este, en un orden distinto. Y ese orden distinto puede ser mejor. O incluso puedo ir cambiando el orden en función de alguna secuencia aleatoria o en función de la señal de entrada. Eso se llama Dynamic Element Matching o DEM. Y una técnica que desarrolló un profesor que se llama Galton, que trabaja en San Diego, y que es el advisor de Enrique Álvarez. Algunos de ustedes conocen a Enrique. Sí, Enrique me ha comentado mucho que es pura matemática, pura matemática. Y eso excede un poco el scope de este curso. Sin embargo, se los comento. Se llama DEM. Y bueno, no está en esta referencia, está en otras referencias, en estas mismas láminas, en alguna parte. Dynamic Element Matching. Y eso es lo que permite tener buenos conversores al final. Muy bien, errores estáticos. Entonces vamos a mirar estos de aquí. No vamos a mirar esto. Estos son layout. Si queremos resolver esto, técnicas de layout. 3 4 2 3. No, tenemos algo pendiente ahí. Sí, de ahí hablamos. Entonces vamos a hablar de errores estáticos que se deben a disparidad, esencialmente disparidad. En el mejor escenario, INL y DNL están determinados por errores aleatorios debido al proceso de fabricación. Eso es disparidad. Si yo
hago un buen layout, me evito estos gradientes. Puedo hacer cosas que me eviten estos gradientes. Por ejemplo, usar técnicas de centroide común. Y hay un montón de técnicas, pero la principal es esa. Y con esa técnica yo puedo evitarme el problema de los gradientes. Y eso es, por ejemplo, distribuir de manera, em, por darle un ejemplo, el elemento más grande va a ser este más este en paralelo. Entonces el siguiente elemento pequeño va, el más pequeño va a ser la mitad de esto. Entonces va a ser, por ejemplo, este en paralelo con este. Y el siguiente elemento va a ser este en paralelo con este. Y todos mantienen el mismo centro. Y luego el siguiente elemento es este en paralelo con este. El siguiente elemento es este en paralelo con este. Y el último elemento es eso en paralelo con eso. Entonces, con eso, todos los elementos tienen un centro aquí. Y cuando todos los elementos tienen el mismo centroide, entonces son mejor emparejados frente a gradientes en el proceso. Eso se estudia en 3.4.2.3 y no lo vamos a mirar ahora. Entonces la distribución de errores aleatorios puede ser modelada por una función de densidad de probabilidad gaussiana, por el teorema del límite central. Esencialmente, si uno tira dardos sobre un objetivo, uno va a terminar con una gaussiana, con un perfil gaussiano, si uno tira suficientes dardos. Y eso es por el teorema del límite central. Y si uno tira suficientes moléculas para armar un transistor, uno eventualmente termina con algo gaussiano, por teorema del límite central. Aquí hay un par de referencias. Entonces, la distribución gaussiana, ¿cómo es? Estudiémosla con un poco más de detalle. Yo sé que es una cosa así, que está centrada en torno a... Ah, bueno, aquí estamos como normalizando, entonces la media es cero. ¿M? Una distribución gaussiana, una variable aleatoria gaussiana puede ser x, esta es gaussiana, pero si queremos normalizarla, le restamos la media y dividimos esa resta por sigma, que es la desviación estándar, y con eso tenemos x normalizado. Esto es sin normalizar, esta es la distribución, ustedes probablemente la aprendieron en probabilidades. ¿Alguien la ha usado en otro curso? Aparte de probabilidades y estadística. En comunicaciones se usa mucho, sí. Y si la normalizamos, decimos que x es x minúscula menos la media partido por su desviación estándar y con eso tenemos. Entonces el x mayúscula en nuestra notación va a significar una distribución gaussiana normalizada. Entonces, ¿cómo definimos cuántos chips aceptables tenemos en una producción? Eso se llama yield. Por ejemplo, el 30% de nuestros chips son aceptables. Bueno, el yield puede deberse a muchas razones. Si tenemos, por ejemplo, un wafer y en el wafer caen un montón de imperfecciones y cada imperfección me mata un chip, entonces voy a tener un yield bajo. Asumiendo que no hay imperfecciones y que el wafer está limpiecito, limpiecito, aún así mi yield no es perfecto, porque hay disparidad entre los elementos y esa disparidad puede ocasionar que algún conversor que yo produzco en el chip tenga una no linealidad no aceptable. Entonces, yo puedo hacer cálculos a partir de distribuciones de probabilidad que me permiten decir cuántos chips son aceptables. Por ejemplo, yo puedo calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria x, que puede ser, por ejemplo, la corriente de un elemento de un DAC, ¿cierto? Esa puede ser x. Ah, pero momento, la corriente de un DAC no es cero, po, y x yo quiero que tenga media cero. Ah, entonces ahí está la normalización, pues yo normalizo contra la media, que puede ser el valor nominal, por ejemplo, o la media real que tengamos. Entonces la probabilidad de que ese valor gaussiano esté entre menos c y más c, o sea, esté entre menos c y más c, sería el área bajo esta curva, ¿cierto? Eso es. Y esa área se calcula de esta forma y llegamos a función de error. ERF es error function, es una función que es súper conocida, está tabulada y todo eso. Y eso nos da la proporción
de X que caen dentro de este intervalo de confianza delimitado por C. Entonces, entre menos C y más C es nuestro intervalo de confianza. Y cuando C vale 0,4, la probabilidad de que X caiga en torno aquí es bajita. La probabilidad de caer justo ahí es bajita, 31%. Pero la probabilidad de caer en 3 sigma, cuando C es 3 sigma, es más de un 99%. Entonces, si mi... y esto por supuesto se extiende hasta más o menos infinito. Entonces yo tengo ahí una probabilidad mucho mayor. Y si yo grafico esa integral en función de C, tengo una cosa así. ¿Qué es esto? ¿Por qué es negativo C aquí? Tip, tip, tip. Ah, perfecto. Esto en realidad es la ERF. Y yo necesito de aquí para allá. Esa es la que me importa. Claro, no puedo tener probabilidad negativa, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo aquí es graficar ERF. Y ERF no vale para ser negativo, esa no vale. Todo eso no vale. Y me quedo con esta parte de acá que me da la probabilidad que va entre 0 y 1. Ya, ahí estamos bien. Probabilidad entre 0 y 1, esa me gusta. Ejemplo, las mediciones muestran, después de hacer un chip, que la corriente en un lote de producción de fuentes de corriente tiene una distribución gaussiana. Con sigma, ¿qué era sigma? Desviación estándar. Y mu, ¿qué es mu? La media. Entonces, con desviación estándar de 0,1 miliamperes y media de 10 miliamperes. ¿Qué fracción de la fuente de corriente queda más menos X% de la media? Más menos X%. Entonces tal vez puedo aplicarlo de antes. El emparejamiento relativo o coeficiente de variación, vamos a llamarle sigma U. Y eso es sigma sobre mu. O sea, es la desviación estándar sobre la media. Como que estamos normalizando de alguna forma. O estamos hablando, relativo, emparejamiento relativo. Es cuán grande es sigma respecto de mu. Porque sigma 0,1 miliamper, yo no sé si es relevante o no. Depende de cuánto es mu. Si mu es 1 amper, 0,1 miliamper sobre 1 amper no es nada. No me afecta en nada. En cambio, si mu fuera un microamper y yo tengo una variación de 0,1 miliamper sobre un microamper, esa sí me afecta, obviamente. Entonces, esto de aquí nos dice cuánto es la desviación estándar en comparación con la media. Y eso es desviación estándar de variaciones de I sobre I, nuevamente sigma sobre mu, y eso me da un 1%. Entonces, sigma sub U, o sub mu, pero lo pusimos como U, es 1%. ¿Y qué fracción de las fuentes de corriente están a más o menos 3%? 3% de la media. Perfecto. Porque 1%, 1% es C igual 1, y 3% es C igual 3. ¿Por qué será eso? Tres veces la... Perfecto. Es una desviación estándar, entonces tres veces la desviación estándar. Claro, po. C igual 1 significa una desviación estándar. Es un sigma. Perfecto. Ok. Y justo esto nos dio un 1%, o sea, esto nos dio C, un C, un intervalo de confianza. Ok, disparidad en fuentes de corriente MOS. Supongamos que tenemos dos fuentes de corriente hechas con transistores MOS. Estos tal vez son los primeros transistores que vemos en este curso, ¿o no? Bienvenido transistores. Perdón, yo soy un nerd. Entonces, tenemos que estos dos transistores no son iguales porque tienen variaciones de BT, tienen un offset, delta BT, que lo modelamos, por ejemplo, con una fuente de voltaje entre sus compuertas. Y tenemos variaciones de beta. Beta es mu COX W partido por L, o algo así. O a veces es mu COX. Podemos meter todos los factores en beta. Entonces, uno es beta y el otro es beta más delta beta.
Entonces supongamos lo siguiente. W es 500 micrómetros, el medio transistor. L es 0,2 micrómetros. Gm es partido por I de 10 milisiemens por miliamper. ABT, ¿qué era ABT? ¿Se acuerdan de los coeficientes de Pelgrom o no? ¿Les suenan? ¿Los vimos alguna vez o no? De Marcel Pelgrom. Ya, ok. ABT es el coeficiente de Pelgrom para el offset o para las variaciones de BT. Y está en 5 milivolt menos micrómetro. ¿Cómo va a ser menos micrómetro? No, no es menos micrómetro. No, no puedo restar milivolts menos un micrómetro. Bueno, esa es una forma de escribirlo, pero en realidad estos dos están siendo multiplicados. Entonces estos 5 milivolts micrómetro. ¿Y se acuerdan que yo tenía que dividir ¿por qué tenía que dividir? Por la raíz de W por L, y eso está en micrómetros y se me van los micrómetros y me quedan los milivolts. Esa era esa era la forma de calcular la disparidad. Esa era la forma de calcular, por ejemplo, las variaciones de BT. Con este coeficiente, y ese coeficiente lo dividimos por raíz de W por L, y con eso tenemos las variaciones. Y el A sub beta, que sería lo que me modela esta variación, es 1% micrómetro. Si yo lo divido por raíz de área, que me da micrómetro, tengo la variación. Entonces el sigma de delta I partido por I, lo que estamos haciendo aquí es calcular el emparejamiento relativo o coeficiente de variación. Esta misma ecuación la estamos tratando de calcular para estos valores. Y lo que obtenemos, estos se suman en cuadratura. ¿Se acuerdan lo que era sumar algo en cuadratura o no? Era sumar los cuadrados y si quiero obtener algo que no está en cuadrado, saco raíz. Y esto era para ruido. El ruido cuando no está correlacionado, podíamos sumarlo en cuadratura. Cuando no está correlacionado, eso mismo se aplica aquí, ¿o no? O sea, estos dos operandos aquí no guardan correlación. Tiene sentido, ¿no? Ya me estoy acordando. La disparidad se maneja igual que el ruido. Cuando son efectos independientes, uno asume que no hay correlación entre ellos y por lo tanto se pueden sumar en cuadratura. O se suman las desviaciones estándar en cuadratura, o se suman las varianzas y esas no se suman en cuadratura, ¿cierto? Aquí lo que estamos haciendo es sumar varianza y sacar raíz, por lo tanto obtenemos desviación estándar. Entonces tenemos Gm partido por ID, 10 milisiemens por miliamper, por 5 milivolts partido por 10. ¿Qué será ese 10? Habíamos hablado del área, ¿o no? Ese 10 es el área, pues. Ahí está, 500, 0,2. Habíamos hablado de que había que poner raíz de área. Bueno, si es que uno elimina las unidades, nos da 10 abajo. Y lo mismo hacemos aquí, 1% partido por 10, que es el área, 500 micrómetros por 0,2 micrómetros, raíz, y eso queda al cuadrado. Sumando en cuadratura nos da 0,51%. En realidad este es un factor mucho más pesado que este. O sea, las variaciones de T suelen ser mucho peores que las variaciones de beta. Beta suele ser mucho más homogéneo. Sí, em, no, no es cuadrado. No es, no es cuadrado. Esto es 5 milivolts por micrómetro. Y yo abajo pongo raíz de área. Sí. A ver, hagámoslo como corresponde. 5 milivolts por micrómetro partido por raíz de 500 micrómetros por 0,2. 500 micrómetros por 0,2 es 100 micrómetros cuadrados. Raíz de eso es 10 micrómetros. Y ahí se van los micrómetros y nos queda este factor, que es lo que aparece aquí. Gm partido por ID iba en las fórmulas de Pelgrom. No nos acordamos mucho, miremos 3,4, 3,3, ahí está ese factor de Gm partido por ID.
Entonces la DNL de un DAC de termómetro la podemos calcular en función de estas variaciones de las fuentes de corriente individuales. Estamos en la hora. em, Creo que sería mejor hablar de esto en la clase que viene. Nos vamos a atrasar un poco en estas clases. También nos vamos a atrasar porque yo estoy llegando 20 minutos tarde. Y eso es porque no alcanzo a llegar a las 8:30, no hay caso. Y si me vengo en bici, llego con mayor seguridad cerca de las 8:30 que si me vengo en auto. Ayer me vine en auto y llegué tempranito. Hoy día me vine en auto y llegué súper tarde. Salí a la misma hora. Es muy variable. Entonces, en el peor de los casos podemos recuperar durante ayudantía. No es lo ideal, no están obligados a venir, pero en el peor de los casos recuperamos con ayudantía. Eso, dejémoslo aquí. Agradezco la paciencia y nos vemos.